Buenos días, niña. Buenas tardes, en verdad. Porque se deja decir buenos días tarde. ¿Cómo están? Ahí están ingresando. Sí, es terrible tarde, en verdad. Les pido disculpas porque atrasé un poquito la reunión 10 minutos para... tenía que cambiarme de espacio físico acá en la casa y estaba esperando que se desocupara esta pieza que es donde puedo hacer clase. Pero ya estamos listas. Voy a terminar de admitirlas a todas y vamos a comenzar con la clase. Les voy a compartir un PPT, obviamente no lo rayan, porque si no, no lo van a poder ver bien. Déjenme ver algo. Ya, creo que ya estamos. O sea, voy a esperar que sean 20, estamos como 18. Cuando seamos 20, parto. Para que le avisen que ingresen nomás. Que ya estamos listas. Ahí vamos como 19. Vamos que se puede. Ahí sí, ahora somos más de 20. Ya, buenas tardes, quería informarles para los que no sabían que hice un cambio en la unidad 1, vamos a partir con universo, porque la unidad como 1 por cronograma era cinemática, pero esa unidad requiere mayor compromiso en los hábitos de estudio, y no me parecía pertinente que fuera la primera unidad. Como están ocurriendo además varias cosas en el tema de noticias de universo y me dijeron que el año pasado no estudiaron sistema solar, decidí partir este año con esa unidad que tenían pendiente. Lo bueno es que es una unidad donde ustedes igual pueden estudiar solas porque es de harta como lectura y concepto más que ejercitación. Así que vamos a poder ir avanzando bastante rápido. El tema de que además hay compañeros que no tienen computador ya está solucionado además. Y estamos tratando de ver que todas les llegue internet, obviamente si hay algún problema en algún momento me avisa. Les voy a pedir que silencien su micrófono y como siempre obviamente esto está grabado. Ya, les voy a comentar que Zoom, no sé por qué no me grabó el consejo de curso, por eso no lo he subido. Pero creo que ya estoy sospechando por qué. Y fue porque cuando yo cerré la conversación no le puse finalizar. Cuando uno no le pone finalizar al video, como que queda en alguna parte, pero yo no puedo acceder a él. Así que hoy día no se me va a olvidar poner finalizar para que quede la clase guardada y después la puedan ver en la parte de física. Ya, ahora sí les voy a compartir mi pantalla. Es un PPT que ya subí, no es nuevo, pero les voy a ir explicando cosas porque la idea es que ustedes vayan tomando como apunte en un cuaderno, en un computador, o que tomen apunte después cuando vean este video, si ahora solamente quieren estar atentas y escuchar. Que es este de acá. ¿Ya? Dicen que está temblando, yo no siento que está temblando, a lo mejor solo fue su casa. Ya, vamos a iniciar la presentación. Bueno, la tercera unidad de primero medio en física es dinamismo de la Tierra, donde se estudia un poco lo que es volcanes, sismos, escalas como Richter, Mercalli, pero yo creo que no alcanzaron a estudiar eso. O sea, yo no sé cuánto más pudieron profundizar en física después de lo que era el estallido social, porque yo creo que alcanzaron a ver bien lo que era ondas, sonido, un poco de luz, todo eso, pero no me queda la certeza de que hayan tenido la profundidad correcta en lo que es Tierra y universo. O sea, yo sé que universo lo vieron, pero Tierra no sé cuánto alcanzaron a estudiar. El tipo te va a decir, yo no te dije que vinieras, yo les dije que no había plata. Ya. Pueden silenciar su micrófono, a menos que tengan algo que comentar, ningún problema que lo activen y ahí lo comentamos para todas. A ver, ¿hay algo en el chat? Ya, estamos listos. Estamos listos para partir. Somos 26, un número bastante bueno. Si fuéramos 30 sería mejor, pero siempre hay algunas niñas que pueden estar en otras cosas, así que lo van a ver después. Ya. Vamos a partir entonces con esta pregunta que yo se las dejé por si alguna revisaba el Power antes, que era en la tercera unidad de primero medio ustedes estudiaban lo que era dinamismo de la Tierra. El dinamismo de la Tierra es como que tiene varios procesos, ¿ya?
porque fueron muchos los científicos que estudiaron esto. De hecho, hay una mujer que generalmente no se menciona, como siempre, porque las mujeres nunca son mencionadas en los libros oficiales del Mineduc, que fue la que descubrió un tema de un límite dentro de las capas de la Tierra, ¿ya? Que era de apellido Mohorovicic, si no me equivoco. A ver. Ya. Y acá les preguntaba si recordaban el nombre de las capas del interior de la Tierra, para que ustedes se lo respondieran a ustedes mismas, no para que me lo respondieran a mí. Las capas de la Tierra, primero que todo, se estudian según dos modelos diferentes. El primer modelo es el modelo químico que vienen estudiando desde que son muy pequeñas. Ese se estudia por primera vez antes de que se separen física, química y biología, y les dicen que existe lo que es núcleo, manto y corteza. Esas palabras ya les deberían sonar de antes, pero ese es lo que no les podrían haber especificado, es que esas capas se llaman del modelo químico, porque tienen que ver con la composición química de cada una. Por ejemplo, que la corteza está hecha mayormente de... ¿cómo se llama esto? Tiene un nombre, se me fue, pero me voy a acordar. Como de sales y de ciertos tipos de rocas. Que el manto está hecho de magma y que el núcleo está hecho fundamentalmente de metales, ¿ya? Hay otro modelo que es... Espérame, se me pasó esto. Acá está justamente el modelo estático, que era el que le acaba de mencionar, que es el de corteza, manto y núcleo. Pero existe el modelo llamado físico o dinámico, que es el que se basa en el comportamiento mecánico de los materiales. Este modelo... Y ahora sí. Este modelo lo que hace es describir cómo se comporta cada capa según sus propiedades físicas. O sea, si tienen la capacidad de fluir, si son rígidas, si tienen la capacidad de doblarse, si son elásticas. En eso se separa lo que es el modelo dinámico. Y en el modelo dinámico, la capa más externa se llama litósfera, que es donde estamos nosotros. Pero no es solo esa, sino que también es como la parte más externa del manto superior, haciendo el símil en lo que es el modelo químico. Déjenme ver cuánto, ya son 27. Ya, entonces, en el segundo modelo, el físico, que es como les dije, el que logra explicar cómo se comporta la Tierra por dentro y no solo de qué está compuesta, tengo la litósfera, luego la astenosfera, luego una gran capa que es la mesósfera, que correspondería al manto en el modelo estático, y luego tenemos el núcleo externo, una zona de transición, y el núcleo interno. De todas estas capas que les he mencionado, ¿hasta dónde creen que ha logrado como ingresar el hombre? ¿Hasta dónde creen que el hombre ha logrado como de penetrar, hacer como un orificio, y lograr estudiarla in situ? ¿Cuál de todas estas creen que ha podido profundizar el hombre? O sea, el hombre como humanidad, no hombre como género masculino. Pueden abrir el micrófono o responder en el chat. Juéguensela por una capa, a ver, voy a leer. Mesósfera, lo de arriba, esa, ya. Astenosfera, esa por 2. Ya. El ser humano no ha logrado ni siquiera encontrar como el límite entre la corteza y el manto. Así que ni siquiera ha pasado desde la litósfera hasta la astenosfera. No hemos logrado llegar mucho más allá. De hecho, se supone que en el océano la corteza oceánica es más delgada, entonces sería más fácil, traspasarla, pero ni siquiera ahí, dentro del océano, hemos logrado llegar suficientemente dentro como para pasar de una capa a otra. Pero eso significa que podría hacerlo alguna de ustedes cuando sean grandes si se dedican, no sé, a la geología o a lo que es dinámica de la Tierra. Ya, vamos a seguir. Mi power está como muy pegado. Bueno, este es solamente un detalle, ¿sí? Dígame nomás. Ya. Es un resumen de lo que ya estaba, solamente que son 2 diapositivas diferentes. Acá se muestran las 2 capas a la vez, y acá se muestra cada una más detallada, y muestra la cantidad de kilómetros que hay dentro de la Tierra, que son 6.371 kilómetros de radio. Ahí muestra la longitud de cada capa. Por ejemplo, que la corteza oceánica es de 5 y 10 kilómetros y la continental de 30 a 70 kilómetros. Justamente es que la oceánica es más delgada, que se ha tratado de
ingresar al límite con el manto desde el océano, pero no se ha logrado aún. No tenemos la tecnología suficiente para poder profundizar tanto. Y acá está el modelo dinámico, donde tenemos litosfera continental y litosfera oceánica. La parte como de abajo de la litosfera, o sea, nosotros estamos en el piso, o sea, yo no estoy en el piso porque estoy en el piso 18, pero si usted está en el piso, está como en la parte externa de la litosfera, pero uno puede entrar un poco a la litosfera, y la litosfera no es solo el suelo rígido, no es solo la roca, ¿ya? También es un poco del magma que hay debajo, porque es este modelo dinámico el que explica por qué las placas se mueven, porque las placas no se pueden mover en roca, eso no tendría sentido, que roca se mueva por sí misma, o sea, si yo dejo una roca encima de una roca, eso no se va a mover jamás. Pero se explica porque tengo esta roca encima de este magma que tiene una viscosidad que permite que se vayan desplazando lentamente las placas encima de esto. Ya, acá les puse una pregunta que es como bastante como bien, ¿verdad? Porque yo creo que ya todas habían notado en algún momento que los continentes encajan. O sea, si yo lo veo en un mapa mundi, se ve, por ejemplo, que América puede calzar con África, o ahí lo que es América del Sur, la parte de arriba de América del Norte puede calzar con Europa, y yo puedo juntar todo esto en una gran masa, en un gran supercontinente. Y este supercontinente tiene un nombre, ¿sí? Que se llama Pangea. Este modelo de Pangea no lo mencionó Wegener. Ah, por cierto, Wegener es un científico que actualmente lo preguntan mucho en la PSU en la parte de dinámica de la Tierra. Como que todos los años en las últimas PSU en la parte de común ha salido una pregunta de Wegener. Cuando ustedes lleguen a dar la prueba, que ni siquiera sé cómo se llame, no sé si va a seguir siendo tan relevante, pero prefiero mencionárselos ahora para que no lleguen a cuarto y digan quién era este científico que nunca me mencionaron y le aparezca así como un ensayo de sorpresa. Ya, en 1912 entonces Wegener propuso esta teoría de la deriva continental. Deriva continental es que los continentes literalmente viajan a la deriva y se separan entre ellos. Y él tomó esta idea de la Pangea, pero la idea de Pangea no es originaria de Wegener, ¿ya? Dice que se habrían dividido entonces y se habrían desplazado sobre el océano. Eso es lo que él dice, ¿ya? Él dice entonces que los continentes viajan sobre el océano, sobre el agua. ¿Alguien sabe si eso es lo que ocurre actualmente? ¿O Wegener tenía una buena idea pero no le dio una buena explicación? Voy a ir a mirar el chat por si hay alguno que... Después escriban, participen en esta clase de participación. O pueden activar el micrófono también. A ver, ¿qué tengo por aquí? Acá. Acá tengo el chat. Ya, a ver, dice aquí, esa confianza. Ya, a ver, ¿qué creen entonces? Bueno, lo que explicó Wegener, Wegener no era físico, ¿no es cierto? Las opciones eran, Wegener propuso que los continentes viajaban sobre el mar, ¿ya? Y les preguntaba si ustedes creen que eso es lo que ocurre actualmente, o sea, que los continentes viajan sobre el mar, que las capas de tierra se desplazan sobre el agua. ¿Creen que eso es verdadero o que eso es falso? Ya, eso no es así, porque en efecto, no es que los continentes viajen sobre el agua, sino que el océano también está sobre placas tectónicas, y es la placa la que se desplaza sobre el manto, ¿ya? Dice, podría, pero como encaja eso. Ya, entonces no es que los continentes viajen sobre el mar, sino que debajo del mar hay tierra, obviamente todos sabemos eso, pero hay gente que en el pasado se imaginaba muchas cosas, y está bien porque la imaginación nos ayuda a buscar otros caminos para dar explicaciones, pero no es que nosotros estemos flotando sobre el agua, sino que debajo del continente también hay roca, y esa roca forma parte de lo que es la corteza oceánica, y esa corteza es parte de una placa, y son las placas que son trozos de roca que tienen agua encima cuando es continente y no tienen agua encima cuando es continental, las que se desplazan sobre el manto, no se desplazan sobre agua, ¿no? Se habría dividido y formado el océano formando los continentes.
Entonces, si bien la idea de Wegener fue una buena primera idea, no es una gran explicación lo que él dio. Y ahí él se pregunta entonces, si tenemos un continente que se empieza a expandir para separar estos trozos de roca que después se convierten en nuestros continentes, ¿cómo creen que los continentes llegan a romperse entonces, a separarse hasta donde están ubicados actualmente? Y no sé si en el momento en que ustedes leyeron este Power, esperando que lo hayan leído, porque puede que sea la primera vez que vean esta pregunta ahora en mi clase, no sé si saben o recuerdan cómo se llamaba ese concepto del año pasado, de cómo creen que los continentes llegaron a separarse y romperse hasta donde se encuentran actualmente. Ya, y ahí justamente la teoría que alguien, creo que sí se las mencionaron, de las placas tectónicas, pero no sé si se las explicaron en profundidad, porque mencionar algo no es lo mismo que darle una explicación a un fenómeno. Ya. Dejen ver. Ay. Que a veces, no sé cómo poder. Ahí sí. En biología les mencionaron lo de las placas tectónicas. Maravilloso. Yo sé por qué se lo mencionan en biología. Porque hay un animal que se estudia que sus restos, sus fósiles fueron encontrados en África y en América. Y es por eso que probablemente se los hayan mencionado en biología. Sí, ya. Tras investigar en las cordilleras oceánicas, o sea, las cordilleras que están bajo el agua, y retomando las ideas de Wegener, al que obviamente le dijeron, no, tú estás loco, obviamente, ¿cómo van a viajar los continentes arriba del agua? O sea, ¿cómo van a viajar los continentes? Una cuestión que uno ve y está quieta por durante toda nuestra vida, y durante toda la vida de nuestros abuelitos, durante la vida de nuestros nietos, pero a lo largo de millones de años no está quieta, solamente que no lo podemos observar en un tiempo tan corto como es la vida humana. Nuestra vida es demasiado efímera para los tiempos de la Tierra, y aún más corta para los tiempos del universo. Y en el fondo nuestra vida es muy corta para que una persona pueda estudiarlo todo. En los años 70 entonces se retomó esta idea de Wegener y se desarrolló la teoría de las placas tectónicas, que postula que la litosfera está fragmentada en secciones conocidas como placas tectónicas, las que se mueven unas respecto a otras. Y dependiendo del tipo de movimiento que hay entre ellas, se forman distintos tipos de bordes. O sea, dependiendo de cómo se mueven una respecto a la otra, tiene un nombre, porque obviamente a los científicos nos gusta ponerle nombre a todo. Y les vamos a ver cómo se llama el primer tipo de movimiento. Ya, el primer tipo se llama límite convergente o destructivo. Se llama destructivo porque lo que hace es ir comiéndose, por así decirlo, litosfera. Es litosfera que se va metiendo una debajo de la otra. Entonces esta de acá va como desapareciendo. Se va metiendo al magma y después se derrite. Se derrite, entonces ya no vuelve, ya no es parte como de la superficie terrestre. O sea, perdón, de la superficie de la litosfera. Y este tipo de límite, donde una se mete debajo de la otra, se llama convergente, en donde las placas chocan en una zona y la zona de la corteza se produce este proceso destructivo. ¿Sí? Generalmente una placa se introduce dentro de la otra y la que se introduce dentro de la otra siempre es la oceánica debajo de la continental. Cuando tengo oceánica y continental que se enfrentan, siempre va a ser la oceánica la que quede debajo. Y eso se explica por las densidades de las capas. ¿Qué significa el concepto de densidad? ¿Qué es algo más denso que otro? Voy a mirar el chat, a ver si alguien se la jugó. Ya. ¿Qué significa entonces que algo sea más denso, que algo sea menos denso? ¿A qué asocian ustedes la palabra densidad? No hay respuestas a mi pregunta. Pero recuerda más o menos de dónde salía. Sí, andan tímidas hoy día. El otro día andaban desatadas y hoy día andan tímidas. Ya. Bueno, el concepto de densidad tiene relación a dos magnitudes físicas que son la masa y el volumen. Y se calcula justamente como la fracción entre la masa partido del volumen, pero lo importante es que lo entiendan conceptualmente. Que algo más denso que otra cosa quiere decir que tiene más cantidad de materia en el mismo espacio que otro. Por ejemplo, no tengo algodón. Acá tengo un trozo de papel. El papel en general es poco denso porque tiene poca materia en el mismo volumen que podría ocupar, por ejemplo,
esta latita de mentolato. Entonces yo puedo apretar esto, así, y hacer que formen el mismo volumen, y aún así esta va a ser más densa porque tiene mayor cantidad de masa en el mismo volumen que este papel. Acá hay una de las dos que es más densa que la otra, y por eso se hunde debajo, que es la oceánica. La corteza oceánica es más delgada, pero más densa. Creo que hay una pregunta ahí. Uy, esta cuestión hoy día no me pesca. Ahí sí. Pensé que se relacionaba al peso, no a la masa. Ah, ya, que peso y masa son conceptos que están relacionados entre ellos, pero la densidad se calcula como masa partida en volumen. Masa sobre volumen. Hay otro concepto que se llama densidad gravitatoria, que es peso sobre volumen. Pero ese es otro concepto, no es la densidad sola. Ya, entonces, la corteza oceánica era más densa y es más delgada. Y cuando se enfrenta a un tipo de corteza continental, siempre se hunde sobre ella, se hunde bajo ella, no sobre ella. Quiero que me digan si hay algún tipo de ejemplo en la vida cotidiana o hay algún, no sé, país, por ejemplo, donde pueda ocurrir este tipo de movimiento, donde exista este tipo de límite. Si ustedes saben, ¿dónde se podría dar este tipo de límite llamado convergente o destructivo? Y no voy a aceptar que me digan un no por respuesta porque yo estoy segura que al menos una lo sabe. ¿Sí? Ya, en Chile, perfecto, justamente. Nosotros tenemos todo lo que es el océano Pacífico, que es la placa de Nazca, que se hunde bajo la placa continental sudamericana. Y en Chile ocurre justamente esto, que se está como destruyendo corteza oceánica. Eso quiere decir que en el fondo la isla de Pascua se está acercando a nosotros año a año, porque como se está metiendo debajo, cada vez se va a ir acercando más hacia nosotros. Pero falta mucho para que llegue a estar en el continente, muchos, muchos años. Así que si alguien quiere ir a la isla de Pascua, todavía va a tener que ir en avión y no esperar a que se acerque la isla a nosotros. Vamos a estudiar el segundo tipo de límite, que se llama divergente o constructivo. En este tipo de límite, las placas se separan entre ellas. Alguien puso que yo ya fui. Bueno, yo aún no he ido, pero en algún momento me tocará ir a Isla. Bueno, a Rapa Nui, como les gusta. Ya. En este tipo de límite es cuando se separan unas de otras y ocurre cuando se produce como una ruptura dentro del mar. Dentro del mar se produce este quiebre y empieza a surgir magma que va formando esto que se llama dorsal oceánica. Las dorsales oceánicas son montañas dentro del océano, están en el fondo del mar, y es corteza formada por roca volcánica, por roca del magma. ¿Ya? Lo que hace, bueno, justamente el que es el tipo de movimiento que hace que los continentes se separen unos de otros, porque como se va formando nuevo material, los continentes se van separando entre ellos, se van separando. Este tipo entonces de movimiento generalmente se encuentra en el fondo oceánico y forma lo llamado dorsal oceánica, que son montañas debajo del mar. Y vamos al tercer tipo de límite, que se llama transformante. Este tipo de límite no son placas ni que chocan ni que se separan, sino que se mueven como, la voy a representar así, se mueven así. No se mete una debajo de la otra, tampoco se separan, pero se mueven como en paralelo. ¿Ya? ¿Se entendió el tipo de movimiento? Ya, perfecto. Espera, no sé qué hice. Un segundo y voy a volver a entrar, porque esta cuestión... Ahí sí. Este tipo de movimiento, hay un país que tiene este tipo de falla, que es un país que tiende a darse, justamente alguien me pregunta, ¿dónde se pueden ver ese tipo? No sé si alguna sabe algún país donde ocurra porque en Chile no ocurren este tipo de fallas, no tenemos límite transformante en Chile, entonces nosotros no conocemos este movimiento. Pero si alguna ha ido alguna vez a Estados Unidos, allá se da este tipo de límite, y los gringos hicieron una película con ese tipo de terremoto,
¿cómo se llama la falla de San Andrés, si no me equivoco, en Estados Unidos? Esa, muchas gracias. La falla de San Andrés es con tipo de límite transformante. Y acá en Chile no tenemos. Y alguien me pregunta, ¿y la falla de San Ramón qué es? Ya, vamos a llegar a la falla de San Ramón, esperaba esa pregunta. ¿Sí? Paciencia que vamos a llegar a ella. Esto no me acuerdo, mira. Ah, ya, perfecto. Ya, acá les pedía que observaran el siguiente video y respondieran las preguntas en su cuaderno. Vamos a ver el video entonces. Pero yo no sé si ustedes van a escuchar el audio de mi computadora ahora que lo pienso. A ver, vamos a probar. Me avisan si se escucha bien. Ah, ya dice que no se escucha. Ya. Bueno, no importa porque lo van a poder ver después ustedes cuando revisen el PPT. Pero les voy a contar más o menos de qué trataba el video. El video lo que hace es mostrar el magma dentro de la Tierra y muestra cómo es que sale hacia afuera y va generando esto lo que es un nuevo continente. O sea, lo que hace es mostrar el movimiento de convección que ocurre dentro de la Tierra. Dentro de la Tierra. Deme un segundo. Eso sí, como no lo voy a poder mostrar acá, quiero que se comprometan a verlo después. Cuando ya no estén, cuando ya haya acabado la clase. Y van a tener que verlo. ¿Cómo se llama el movimiento que realiza el manto al interior de la Tierra? Ustedes lo van a responder cuando vean el video. ¿Y cómo se relaciona el movimiento de las placas con la generación de sismos? Bueno, eso lo voy a tener que responder porque voy a tener que seguir con la clase. Pero la 1 la van a responder ustedes cuando esta clase finalice. Ya, en el manto ocurre algo llamado convección. ¿Dónde han escuchado la palabra convección antes? Convección. Ay. Pero no lean eso, porque en verdad ahí da lo mismo. Yo quiero saber dónde ustedes han escuchado la palabra convección antes de esta clase. O sea, en otro contexto, que no sea la Tierra. En calor, perfecto, muchas gracias. Justamente, la convección es un tipo de transferencia de calor. Muy bien, Camila Carreño. Hay 3 tipos de transferencia de calor, que son la radiación. ¿Les suena o no? Estoy hablando como un chino, porque ustedes son la generación que no vio calor, entonces no sé si se lo saben. So, tenemos la radiación, la por contacto, o sea, por transferencia como física, y la por convección. El tipo de transferencia de calor por convección ocurre solamente en fluidos, o sea, solamente en líquidos y en gases. O en sólidos que tienen la capacidad de fluir, como por ejemplo el magma, que tiene un estado de semisolidez. Se dice que es semisolidez porque está hecho de roca, pero roca que está a tan alta presión y a tan alta temperatura que se comporta así como una mermelada, como una jalea, por así decirlo. Y aunque está hecho de roca, usted sí se mueve. Es roca que tiene la capacidad de, ¿cómo decirlo? De transmitir calor porque hay un movimiento dentro de la Tierra. Las corrientes de convección que vienen desde, o sea, el núcleo se encuentra a una temperatura muy alta y eso hace que la roca que está alrededor en el manto se encuentre en este estado como de semisolidez. Que cuando tengo como algo, no sé si alguna vez ustedes han visto este movimiento en verdad. Si ustedes tienen una olla, el agua de abajo va a subir, el agua de abajo que se calienta va a subir y la masa de agua fría va a bajar. Entonces esto hace que esté todo el rato con aguas bajando, con masas de agua bajando y subiendo. Y se empieza a generar un movimiento que es como circular hacia arriba, que se llama corrientes de convección, ¿no? Esas corrientes de convección al final es lo que termina calentando el agua, y no el fuego que está abajo. O sea, el fuego que está abajo sirve como un motor. Es un motor para que el agua empiece a subir y bajar. Pero no es que ese fuego que está abajo caliente todo el agua, sino que calienta el agua de abajo, y el agua de abajo, al volverse más liviana porque está más caliente, sube. Y como sube, hay otra capa de agua que tiene que bajar. Y ese movimiento constante de subir y bajar termina calentando el agua. Voy a leer la diapositiva y la voy a explicar después. Dame un segundo. Y ahí sí. Las corrientes de convección ascienden, suben y se separan en la base de la litosfera.
separan, o sea, van subiendo así y llegan a la litosfera y se separan. Y hacen que esta tensión, esta presión, rompa la litosfera en distintas fallas. Como justamente una de esas es la falla de San Ramón o la falla de San Andrés en Estados Unidos. A ambos lados de la línea, por lo que emerge manto, formando una depresión tectónica estrecha y larga. Este tipo de depresión estrecha y larga se convierte en el futuro en un océano. La convección del manto es considerado el factor inicial que puso en movimiento las placas tectónicas. Pensé en los queques cuando suben y se terminan partiendo. Ah, sí, también es una forma de verlo. Me gustan sus ideas. La convección entonces es el factor inicial que puso en movimiento las placas tectónicas al hacer que el magma que está en el manto suba y fracture la corteza, fracture, la rompa, y luego empiece a emerger formando estas montañas que hay bajo el mar. Esto no sé si alguna lo ha visto alguna vez, porque no sé si alguna de ustedes bucea, pero los buzos ven este tipo de montañas. A ver, espera, les voy a mostrar inmediatamente algo para que me crean lo que estamos haciendo. Hoy día como que me superó la tecnología. Ya. Todavía están viendo mi pantalla, así que pueden ver lo que voy a mostrar acá. Dorsal oceánica. Esta es una dorsal oceánica real, la que está aquí. Y ahí hay un buzo en ella. Si se dan cuenta es como una montaña, pero que está bajo el agua, está bajo el mar. Ahí está, ahí se ve mejor. ¿La ven todas? Ay, ¿por qué aparecen estas cosas? Ya, sí acepto todo. Ya, ahí sí. Entonces tenemos estas montañas que están bajo el mar. Ya, perfecto. Porque no sabía si alguna de ustedes no era capaz de imaginárselo, porque a mí la primera vez que me dijeron que bajo el mar había montañas, yo no lo creí. Pero la verdad es que sí hay, y son estas, y se llaman dorsales oceánicas. Ya, perfecto. Vamos a seguir con nuestra clase entonces. Ya, ¿y qué tiene que ver todo esto con los sismos entonces? Esto que estoy hablando acá son como 4 clases en primero medio, pero obviamente como había que hacerlo más rápido, vamos a saltarnos rápidamente de la convección del manto y la formación de dorsales oceánicas en cómo afecta esto al origen de los sismos. Entonces, a medida que la roca de la corteza se deforma, debido a los movimientos en el interior de la Tierra, como por ejemplo la convección, esta se dobla almacenando energía elástica. Cuando se ha deformado más allá de su punto de ruptura, la roca se rompe, liberando energía almacenada en forma de ondas sísmicas. O sea, cuando se acumula la siguiente energía como para romper la tensión de la roca se fractura. Y esta fractura de la roca es el sismo. Y se propaga como ondas sísmicas. Se propaga como 4 tipos de ondas sísmicas. ¿Ya? No es una sola, son 4. Por eso algunos dicen que los perritos son capaces de sentir los sismos antes. Eso es verdadero, porque los sismos sienten la primera onda que libera el sismo, que es una que nosotros no tenemos la capacidad de sentir, que se llama onda P. La onda P es cuando se ha comenzado, se hizo la fractura, pero todavía no está como quebrándose, así que, y se rompió, hasta con sonido está casi todo. Se rompió, pero todavía no deja como la embarrada, por así decirlo. Ese tipo de ondas se llama onda primaria, es la que tiene la capacidad de sentir algunos animales, en particular los caninos, porque la escuchan como un tipo de sonido. Están en un tipo de frecuencia que nosotros no podemos escuchar, pero ellos sí. No sé si se acuerdan que primero en medio ustedes estudiaron el rango auditivo de los seres humanos, que es entre 20 a 20.000 Hz. Ya, las ondas P no están en esa frecuencia, entonces nosotros no las podemos escuchar. Dice que Isi levantó la mano. Isi, hable nomás, dígame. Solo estaba probando a levantar la mano. ¿Por qué me hacen estas cosas? ¿No es que yo crean que de verdad tienen dudas? Ya. Vamos a poner la siguiente, sí, si quiere preguntar, por favor, pregunte. Vamos a la siguiente diapositiva, que es la de sismo. Entonces, ¿cómo se define un sismo? Yo espero que esto, obviamente, lo anoten en su cuaderno cuando haya terminado esta clase. ¿Sí? O que tomen apunte de lo que yo estoy hablando, cualquiera de las dos.
El sismo, entonces, es un movimiento repentino de la superficie terrestre ocasionado por la liberación súbita de energía almacenada debido principalmente al movimiento de placas tectónicas, fallas geológicas o volcanismo. Voy a aclarar que hay una diferencia entre placa y falla. No sé si alguna la sabe. Porque nosotros lo que tenemos en San Ramón es una falla de San Ramón, no decimos la placa de San Ramón. Ya, las fallas están dentro de las placas, o sea, las placas no son lisas entre ellas, sino que cercano a los bordes tienen como estas pequeñas fracturas que se les llama fallas. Por ejemplo, la falla de San Ramón está sobre la corteza sudamericana. ¿Ya? Ya. Vamos a la siguiente. Acá tenemos las características de lo que es un movimiento sísmico, en donde el lugar exacto de la fractura dentro de la Tierra se llama hipocentro. El hipocentro genera una fractura, y esta fractura se le llama falla. ¿No? Es una raya que hay dentro de la Tierra que se llama falla. El punto exactamente arriba del hipocentro en la corteza se llama epicentro. Nosotros esa palabra la hemos escuchado muchas veces, porque cada vez que hay un sismo en Chile nos preguntamos dónde fue el epicentro. Y para saber la profundidad, o sea, para saber el hipocentro lo dicen como la profundidad. Dicen como, por ejemplo, hubo un sismo en Chillán, ya, entonces ese fue el hipocentro a una profundidad de, no sé, 15 kilómetros. Entonces el hipocentro fue 15 kilómetros hacia abajo. ¿No? Si tienen alguna pregunta, me dicen nomás. Ya, acá están los tipos de ondas que se estudian, o sea, los tipos de ondas que se generan cuando se produce un sismo. La primera que se produce se llama onda P o onda primaria, porque es la primera, así de brillante. Son ondas de compresión, además son las más rápidas y logran pasar a través del núcleo de la Tierra. ¿Qué quiere decir eso de que sean ondas de compresión? Ondas de compresión. ¿Ustedes han escuchado antes sobre un tipo de onda de compresión? Creo que hay alguien en el chat. Que comprimen. Ya, les suena pero no tienen claridad. Las ondas de compresión, tal como dice su nombre, son las que para propagarse van comprimiendo. O sea, comprimen, descomprimen, comprimen. Y es esta compresión que va viajando lo que se llama el viaje de la onda, la propagación de la onda. Hay otro tipo de onda que es de compresión, que ustedes ocupan a diario y están haciendo uso de ella en este mismo instante, como el sonido, exactamente. El sonido es una onda de compresión, pero lo que hace es comprimir aire. La onda P lo que hace es comprimir tierra, ¿ya? Comprime sólidos. Y dato muy importante de la onda primaria, es capaz de viajar a través del núcleo atómico, o sea que puede llegar al otro lado de la Tierra. Las ondas S son ondas transversales. Ondas transversales, el sonido también es una, no, perdón, el sonido es una onda longitudinal. Díganme un ejemplo de una onda transversal. Quiero un ejemplo de una onda transversal. Onda transversal. Ya, pues chiquilla, si estuvieron primero medio, se le olvidó todo lo de primero medio. ¿Qué onda transversal estudiaron el año pasado? Hay una que estudiaron y después la estudiaron en espejos, tal vez. Se propagan por el agua. Ya, las ondas que se propagan por la superficie del agua son ondas transversales. Muy bien, Carol Dance. Pero hay otro tipo de ondas que es más conocida, que es la luz. Ya no me hagan reír, voy a cerrar el chat mejor. Las ondas electromagnéticas, perfecto. Las ondas electromagnéticas también son transversales. Todas las ondas electromagnéticas, incluida la luz visible, son transversales.
Y las ondas que se propagan en la superficie del agua son transversales. Así que ahí tenemos dos ejemplos de ondas transversales. Dice que aparecen después de las P, o sea, después de las ondas primarias, y desplazan las rocas. Se asemejan a las olas de una playa. Estas son capaces de desplazar rocas, de desplazar una roca de un lugar a otro. Se parece al movimiento de olas en la superficie del mar. Vamos con la siguiente tipo de onda, que es la onda L. Ay, parece que esto... Sí, es que debía haberlas puesto al revés y ahora que le voy a subir el power, generalmente se mencionan las ondas R primero y las ondas L después, porque las ondas L son las últimas en sentirse, ¿ya? Las ondas R y L se sienten casi al mismo tiempo, pero las ondas L llegan un segundo, ni siquiera un segundo, es un tiempo muy breve después, y son las que producen más daño. Pero como, no sé por qué esto... Ahí sí. Ya. Las R llegan primero, después las L, ¿ya? Y las que producen más daño son las L. Se llaman ondas Love, y las ondas Love son las que producen más daño. Son ondas superficiales y aparecen como una interferencia entre las ondas primarias y secundarias. Y las ondas R también son superficiales y producen un movimiento elíptico retrógrado en el suelo, o sea que hacen que el suelo se mueva como hacia adelante y hacia atrás, ¿ya? En el tipo de... ¿Ustedes estaban vivas? Sí, obviamente estaban vivas, pero no sé si estaban conscientes para el terremoto del 2010. Eran chiquititas, tenían como 5 años, tal vez, por ahí. Era un bebé, estaba durmiendo, 6 años. Ya. En ese tipo de terremotos se sintieron las 4 tipos de ondas, y yo recuerdo ese movimiento de ver cómo el poste se movía como así, el poste que estaba fuera de mi casa. Las ondas L son superficiales y se mueven como hacia el lado, entonces son las que hacen que la carretera se rompa. Las ondas que producen en la fractura de carretera son las ondas L. ¿Ya? Y eso. Dos tipos de ondas que se producen en el hipocentro son las ondas S y P. Las dos tipos de ondas que se producen en la superficie de la Tierra, o sea, en el epicentro, son las R y las L. Vamos a ir con la siguiente. ¿Cómo se ven estas 4 ondas en un sismógrafo? Ya, este sismógrafo lo tienen que ver de izquierda a derecha. O sea, el sismógrafo está tranquilo y luego aparece la primera onda P, que es la primera rayita que aparece como en este sismógrafo, así como hacia abajo. Dice que ha llegado la onda P a las 4:37. Luego de 10 segundos en que empezó a propagarse la onda P, voy a mirar el chat a ver si hay alguna duda. Así que a alguien se le cayó, así la veo. Ya. Empieza la onda P luego de 10 segundos en que la onda P se ha estado emitiendo cuando nosotros no sentimos nada, o sea, en esos 10 segundos para nosotros no está temblando, menos para los chilenos que ya ni siquiera sentimos los sismos bajo grado 4. Solamente los caninos son capaces, bueno, no solo los caninos, pero hay más animales que los pueden percibir, pero en su casa lo más común es que tengan un perrito y los perritos sí perciben estas ondas P. Después de 10 segundos empieza la onda S y se nota porque se produce una abrupta cambio en la amplitud. Entonces la amplitud aumenta y ahí se nota que viene la onda S. Recuerden que acá no están la onda R y L porque las ondas R y L se producen en la superficie y el sismógrafo lo único que hace es medir las ondas que se producen en el interior de la Tierra, no las que se producen en la superficie. Alguien dice, tengo gato, no me sirve. No, los gatos no son capaces de percibir las ondas P, así que el gato no les sirve. Alguien dice que tiene otra pregunta más. No. Los gatos se asustan antes de los sismos, pero es porque empiezan a notar que otros animales se están comportando de forma diferente. No porque ellos la sientan como por sí mismos. Igual voy a averiguar porque hasta donde yo sé no, pero quién sabe si quizá en este tiempo un gato tal vez ha sido capaz de percibir una onda P. Si mi perrita ni avisa. Ya. ¿Hay alguna duda de por qué no hay ondas R ni L en este sismógrafo?
y solo están la P y la S. Ya, solamente están la P y la S porque el sismógrafo mide ondas que se producen en el interior de la Tierra. Las ondas que se producen en el hipocentro o en el interior de la Tierra, que es lo mismo, son las que mide el sismógrafo. Cuando este tipo de ondas, las P y la S, tocan la superficie de la Tierra, se producen otras ondas, pero son superficiales, no son generadas por la fractura, son generadas por la superposición de las ondas P y S. Y ese tipo de ondas que se llaman Rayleigh o R y log o L, son ondas que no miden los sismógrafos que están enterrados bajo tierra. Porque los sismógrafos están enterrados bajo tierra. No sé si ustedes sabían eso. Por ejemplo, en Japón tienen la capacidad de saber un sismo 30 segundos antes, porque tiene un sismógrafo, varios sismógrafos muy profundos enterrados. Entonces son capaces de percibir, este sismógrafo empieza a percibir algo y manda el tiro a la señal por mensaje de texto que va a empezar a temblar. Dice que le quedaron dudas con la definición de elíptico. Ah, sí, me voy a devolver a eso. Ya, una elipse es como una circunferencia, pero que ha sido achatada, ¿ya? Y el movimiento que produce la onda R es que, ya, por ejemplo, la Tierra sí empieza a hacer esto. Es como, no es como subir y bajar, tampoco es hacia el lado, sino que es como así. ¿Se ve bien mi mano? Eso significa elíptico retrógrado. ¿Ya? ¿Y por qué las bicicletas elípticas se llaman así? Oh, es como una ola. Qué buena pregunta, no sé por qué las bicicletas elípticas se llaman así. Lo podemos averiguar juntos. Ya, la voy a cerrar esto. Vamos a seguir. No, esto ya lo vimos. Y acá están los tipos de escalas. Porque es un círculo que gira muy bien. Ya, tenemos los dos tipos de escalas, que son, bueno, no son dos, son más de dos, pero las primeras que se hicieron son la de Mercalli y la Richter. La escala de Mercalli es la que mide la intensidad de un sismo. ¿Tenemos que escribir? Sí, pues, tienen que escribir. Tienen que escribir, pero mejor escriban cuando yo haya terminado, por mientras solamente tomen apunte de lo que yo voy diciendo. Aunque yo creo que no están ni siquiera con su cuaderno, siendo bien honesta. Pero al menos cuando termine esta clase, tomen su cuaderno, vean la clase otra vez y tomen apunte de lo que digo, porque no todo lo que digo está escrito, pero todo lo que digo es importante. Bueno, no todo lo que digo es importante siempre, pero en este momento de la clase sí. ¿Ya? La escala de Mercalli, entonces, es una escala que mide la intensidad, o sea, qué tan intenso se percibió. Esto se determina con entrevistas hacia las personas y con el daño que dejó en la arquitectura de las casas, cómo dejó como el terreno, si rompió cosas. Alguien pregunta, ¿dónde estará grabada? La estoy grabando en Zoom y la voy a subir, ahora sí que sí lo juro, porque me encargué de ver qué había pasado mal la vez pasada que no se grabó el consejo de curso y no lo voy a repetir. Lo subo en mi blog, que es profe-coni-real, y no me acuerdo del resto del link, pero está en la página del colegio el link hacia mi blog. Así que es. Ya, la intensidad registrada depende de varios factores ajenos al terremoto. Por ejemplo, cuán lejos está del epicentro, cuál es el tipo de suelo, cuál es el tipo de construcción que se ocupa y dónde está ubicado el observador. Un mismo sismo, un sismo que tiene la misma magnitud en Chile y en Haití, por ejemplo, tienen distinta intensidad. Porque en Chile nosotros tenemos construcciones sísmicas, en Haití no. Por eso en Haití un sismo de grado 6 en escala Richter ya es de intensidad como 10 en Mercalli porque produce mucha destrucción y además produce pérdida de vida humana. Es muy poco probable que un sismo grado 6 en magnitud produzca pérdidas humanas en Chile. Estamos preparados para eso. ¿Ya? La escala Mercalli se mide en números romanos que van desde el 1 hasta el 12. Ay, no sé si se ve bien ahí. Pero va desde el 1 hasta el 12 y
El 1 es como una sacudida imperceptible. El 2 es cuando es perceptible, pero en pisos de altos edificios. En 3 cuando la vibración es parecida a la producida por el paso de un camión, por ejemplo. La 4 es cuando empieza a tiritar los platos. La 5 es cuando todos empiezan a sentir que se está moviendo, pero no están, como que todavía no produce tanto miedo. La 6 empieza a generar temor, se mueven los muebles pesados y ocurren daños ligeros. Se aprecia desde vehículos en movimiento, la gente huye al exterior, ese es el grado 7. El grado 8 son derrumbes parciales en edificios ordinarios y los muebles se vuelcan, o sea, son capaces de caerse de lado. El grado 9 son grandes daños en edificios sólidos, el terreno se agrieta notablemente. En el grado 10 hay derrumbe en paredes y cimientos y se tuercen las vías de un ferrocarril. Y en el grado 12 es destrucción total, en la escala de Mercalli. En la escala Richter, que es la siguiente, es la que mide la magnitud. Es una escala objetiva porque es matemática, se mide de forma logarítmica. Ustedes están estudiando logaritmos ahora en matemática, muy importante los logaritmos, así que apréndanlos bien. La escala Richter es una escala matemática objetiva, mide la cantidad de energía liberada por el terremoto y no depende del lugar ni del observador. Dice, la escala es abierta permitiendo que existan sismos de magnitud muchísimo más que 8. Por ejemplo, el terremoto de Valdivia fue magnitud 9.5. Ya, ojo con esto. Voy a aclarar algo que la mayoría de los niños no saben. Yo veo una casa antigua y ya veo que se me viene el techo. Que es lo siguiente. La escala Richter solo puede medir hasta el grado 8. Después solamente dice mayor a 8, pero no da un grado exacto. La escala en que se midió el terremoto del 27F, que es 8,9, no fue por esta escala, porque la escala Richter no puede entregar magnitudes exactas después del grado 7,9. No se ocupa esta escala para medir grandes terremotos. Déjeme... Ya. No se puede medir con exactitud un terremoto de gran intensidad con la escala Richter. Solo dice 8 o mayor. Eso es lo que marca. Es como, no, me sobrepasó, yo no puedo medir algo más que esto. La escala en la que se midió el terremoto del 27F es una que se llama magnitud de momento. Magnitud de momento. Dice, ¿por qué no se puede? Porque la escala Richter muestra lo que se llama un grado de incerteza muy grande después del grado 8. Es una escala logarítmica que no es perfecta, pero esta escala se perfeccionó y se hizo la de magnitud de momento. Diferencia entre el sismo y terremoto. ¿Hasta dónde se puede considerar objetivamente en Chile un terremoto? Ya, la diferencia entre sismo y terremoto científicamente no es ninguna, porque un terremoto también es un sismo. Solamente que nosotros en Chile le decimos sismo a los que son de baja o mediana intensidad y terremoto a los que son de alta intensidad. En los otros países a todos le dicen sismo. O sea, en el fondo, todos los sismos para ellos son un terremoto, ¿ya? Acá nosotros consideramos terremoto de 7 para arriba. Y no terremoto o sismo normal de 7 para abajo, 6,9 para abajo, ¿ya? Pero todos son sismos. O sea, un terremoto de grado 9 también es un sismo, solamente que es un sismo de alta intensidad. Y eso. Recordar entonces que cuando les digan que la escala del 27F fue 8,9 Richter es falso. Falso. Porque la escala Richter no mide grados mayores a 8, sino que la escala magnitud de momento es la que llega hasta el 12. Igual que la escala de Mercalli, pero llega hasta el 12. Ya. Vamos a ver, no me acuerdo si tengo otra diapositiva. No, parece que termine. Pero les iba a mostrar algo más. Les iba a mostrar algo más que no estoy pudiendo hacer ahora. Ya hice. Ya, les voy a subir una actividad con este Power. Este es el único Power que era de tierra. Traté de incluir todo lo relevante de tierra de primero medio. La próxima semana, el jueves, más temprano, porque esta no es el horario de nuestra clase, solamente la corrí para más tarde por razones personales. Vamos a estudiar universo.
Ahora sí que sí, 100% real. Les voy a dejar una actividad de la escala magnitud de momento en mi página, en un ratito más. Que primero tengo que terminar otra cosa y ahí se las subo. Este Power ya está subido. Así que por favor vean el video que aparece en la diapositiva número 13 y respondan la pregunta 1, que es ¿cómo se llama el movimiento que realiza el manto al interior de la Tierra? Porque ese video no lo pudimos ver aquí. ¿No puedes subir los Power en Classroom? Sí puedo subir los Power en Classroom. Pero tendría que subirlo con mi otra cuenta y usted me da su correo a mi correo y yo se lo mando por Classroom. Voy a escribir ahí. Lo que pasa es que como colegio aún no tenemos Classroom. Por eso no tenemos Classroom entre todas. Pero vamos a tener, se supone. O sea, yo creo que vamos a tener que volver a presionar a Google para ver por qué no está pasando nada. Escríbame un correo ahí de que quiere que se lo mande por Classroom y yo le voy a responder con otro correo, porque con el correo Chile no puedo ocupar Classroom, que la Universidad de Chile nos tiene bloqueado el Classroom a los alumnos. Pero tengo un correo personal Gmail que sí puedo ocupar Classroom. Así que eso. La clase de hoy terminó. Aquí era mi otro. Miren, mi correo con el que sí puedo ocupar Classroom es este. Los voy a dejar acá. En ese correo tengo Classroom, que es un Gmail personal. Y el Gmail de Uchile no tengo Classroom ahí porque yo no soy la dueña como de ese correo, sino que la universidad es dueña de ese correo y yo lo ocupo nomás. No es G Suite. Ya. Terminamos la clase, quiero saber si tienen alguna duda. Alcanzó a durar la hora que tenía programada. Este PPT ya está subido. Para las que quieran que se lo mande personalmente a su correo, escríbanme al segundo correo, al que es misha.ac7. Voy a ir a mirar el chat antes de irme. Es misha.ac7@gmail.com. Profe, ¿tiene un día en específico para subir materia? Si ahora nosotros tenemos un horario y nos organizamos para subir, yo voy a subir material los martes y jueves. Para ustedes voy a subir material los jueves. Y vamos a tener la clase los jueves también. Y los martes no, probablemente los martes no les suba porque los martes estoy subiendo para otros cursos. Ese es mi correo. Ay no, mentira, ese no es mi correo. Me faltó algo. Olvídenlo. Y ahora sí, ese sí es mi correo. El segundo, que termina en un 7. Y eso, terminamos. Espero que les haya gustado la clase. Les voy a escribir mi correo personal al WhatsApp del curso, para que ahí Andrea o alguna de las niñas lo difundan y así lo tienen en WhatsApp mejor. Porque acá en el chat no sé si lo ven todas. Ya, voy a dejar de compartir la pantalla. Ya, estamos. Alguien dice que no tiene WhatsApp. Bueno, ella sí me puede escribir un correo a mi correo de profe y ahí le mando mi otro correo. Mi correo de profe. Ya, niñas, terminamos con la clase. Hagan la actividad, vean el video en YouTube, dura 2 minutos. 2 minutos de su vida. No les va a quitar más que 2 minutos de su vida. Y hagan la actividad de la escala de magnitud de momento que les voy a dejar más ratito. ¿Cuál video? El video que está en este PPT. En el PPT hay una, en la diapositiva. Miren, le voy a dejar el link. Y además lo dejé como en mi página, así. No solo lo dejé en el PPT, sino que lo dejé en mi página de blog. Así como vean este video. Lo dejé por todo el mundo. Eso. Ya estamos listas. Nos vemos la próxima semana. Denle like a mi video. No, mentira. No le den like a mi video. Ya, nos vemos, niñas. Que estén muy bien. Me hacen reír, son... Ya, espero que hayan aprendido algo y no solo se hayan reído en esta clase y repasen los conceptos. Son conceptos de primero medio, así que se los tienen que saber. Que estén muy bien. Nos estamos viendo. Chao.